noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. En este día miércoles tenemos la oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Antes vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación, para que el Señor nos dé esa abertura de mente para que podamos aprender el día de hoy. Para todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Hoy es un día miércoles en el cual hay una prédica, pero en la prédica es más de orden magisterial para que vayamos aprendiendo de la palabra de Dios y podamos nosotros aprender, pero a la vez también crecer como discípulos. Vamos a orar todos juntos y que el Señor sea revelándonos en donde quiera que nos encontremos. Espíritu Santo de Dios, glorioso Rey, Padre de misericordia, te damos muchas gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más estar delante de tu presencia, porque un día más nos permites el estar, Señor, unánimes y juntos. Un día más nos has permitido la vida y la salud para que nuestra vida, Señor, sea una forma de alabanza y de adoración delante de tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están viendo este video y de los que lo van a ver y de los que van a aprender, Señor, aún al futuro. Te suplico que todos los que están al alcance de mi voz, te ruego que tú los traigas, Señor, con brazo de amor, con lazo de misericordia, y te suplico, Señor, que seas cuidándolos y rodeándolos. Tráelos, Señor, de múltiples formas. Tráelos, Señor, acércalos a tu regazo, acércalos, Señor, al lugar donde quieres que podamos crecer, en el lugar donde quieres que seamos formados en la casa del alfarero. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de un tiempo difícil. Tu mano poderosa se extiende una vez más, tu brazo de misericordia, Señor, el brazo de Jacob se extiende para salvar a los que han de ser añadidos y a los que han de ser salvos. Te ruego, Señor, que tú traigas esa unción profética, magisterial, apostólica, pastoral, y te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra viene de tu corazón y no la podemos entender con mente humana. Que la podamos entender, Señor, con tu Espíritu Santo, discernirla, palparla y sobre todo, Señor, ponerla por práctica. Te ruego, Señor, te ruego, Espíritu Santo de Dios, te suplico, Padre, que tú seas con nosotros en esta noche, en donde quiera que se encuentre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada una de las ovejas, Señor, que tú has puesto en este redil. Te suplico que tú seas trayendo revelación sobreabundante para que podamos discernir tu palabra, comprenderla y, Señor, entenderla de tal manera que nos regocijemos, porque son buenas noticias todos los días. Te doy gracias, te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mire. Déjeme aquí hacer un recuento. Estamos en el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Si usted me acompaña, el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Yo lo tengo en la versión aquí, BLA, si usted lo ve en la pantalla, que podamos leerlo, ¿verdad? Porque en la versión que a lo mejor usted maneja no viene de esta manera, pero estamos hablando del amor. Usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Todo el capítulo 13 y se va a dar cuenta, ¿verdad? Cómo es el amor. El amor no es como se cree, el amor no es como mucha gente lo pinta, el amor no es solamente un sentimiento o una emoción, y el amor va más allá del amor en pareja o el amor de los padres a los hijos. El amor va más allá, y le voy a decir por qué. Porque la Biblia es muy clara y dice que Dios es amor. Al momento que nosotros estudiamos un poquito ese verso, entendemos que Dios es amor, no tiene amor, Él es el amor. Por eso, en los versículos subsiguientes, ¿verdad?, termina diciendo el apóstol Pablo que la profecía cesará, pero que el amor nunca va a dejar de ser. ¿Por qué nunca va a dejar de ser el amor? Porque Dios es eterno, por esa simple y sencilla razón. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo este amor ágape o agapao, entendemos que ese es el verdadero amor de Dios.
Hoy por hoy muchas parejas dicen que cuando pasan los años dicen que se les acabó el amor. Realmente, bíblicamente el amor no se termina. Lo que se termina es algo llamado enamoramiento, que sí se viene a utilizar la palabra amor, pero de una etimología diferente. Déjenme le cuento que en griego, ¿verdad?, hay varias maneras de traducir la palabra amor. La palabra amor en el griego se puede traducir como ágape, que es el amor de Dios, o agapao. Se va a traducir también como la palabra, ya lo hemos mencionado algunas veces, ¿verdad?, como la palabra filial, que viene a ser un amor fraterno, un amor eros, que viene a ser el amor en pareja, esa atracción o ese deseo por una persona, generalmente, ¿verdad?, de índole hombre y mujer. Pero cuando se dice que se acabó el amor, realmente, ¿verdad?, se están refiriendo a esos tipos de amor. Puede ser filial, puede ser eros, pero el amor de Dios, que es el agape, ese no termina. Y lo que nos manda el Señor a través del apóstol Juan, que se le conoce como el apóstol del amor, porque pues sus cartas, ¿verdad?, las hace con tanta ternura y tanta delicadeza, porque él, ¿verdad?, recibió ese amor de Dios incondicional. Y lo podemos observar en los evangelios cuando dice que Juan se recostaba en el pecho de nuestro Señor. De forma que él recibió ese amor y lo trasladó a la iglesia por medio de cartas y por medio de sus viajes que él, ¿verdad?, tuvo ahí en Israel. Pero cuando habla él, dice, les mando, les doy este mandato, les doy esta enseñanza, les doy este mandamiento. Y dice, y no es un mandamiento nuevo, sino que os améis los unos a los otros. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que avanzar en el amor. No podemos estacionarnos en un amor eros o en un amor filial. Tenemos que avanzar a un amor ágape. Y ese amor ágape tiene ciertas características que nos permiten entender cómo es el amor de Dios, cómo se mueve este amor, cómo funciona este amor, y que es totalmente diferente a lo que se mueve allá afuera en el mundo. Allá en el mundo, refiriéndome a toda aquella gente que no conoce a Dios, que no ha tenido esa dicha, el privilegio como nosotros lo hemos tenido de acercarnos al Señor, la gente dice que ama a su familia, pero la va a amar porque la tiene ahí, porque se quiere, porque hay un lazo, ¿verdad?, sanguíneo. Pero aquel que no es de su familia no lo ama. De hecho hay un dicho, ¿verdad?, aquí en México muy conocido, que dice, prefiero que mueran en la suya que en la mía, refiriéndose que si alguien tiene un accidente o hay una riña, se prefiere que se muera la persona de la otra familia, de alguien que a lo mejor no se conoce, a la propia. Eso es el amor allá afuera. Allá afuera, si tú eres bueno con una persona, va a decir, entonces yo también soy bueno con esa persona. Pero ese no es el amor de Dios. Entonces, miren, cuando hablamos aquí en Corintios, quiero estacionarme solamente en algo, en un punto que vamos a estudiar el día de hoy. No lo vamos a terminar, son muchos versos, ¿verdad?, que hay que ir estudiando, pero eso nos da una idea, un panorama acerca de lo que es este amor, ¿verdad?, que el Señor nos da. Primer libro de Corintios 13:5 dice aquí, el amor, porque está hablando del amor, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. ¿Por qué me estoy refiriendo a este versículo 5? Porque hoy vamos a estudiar el amor perdona. Tenemos que entender qué es el perdón. También tenemos que entender que el amor todo el tiempo está perdonando. Cuando alguien no fluye en el amor de Dios, cuando alguien está alejado de Dios, aún aunque vaya a la iglesia, va los 7 días de la semana y estudiar las 24 horas de la semana, pero no está cerca de Dios, no va a obtener no va a poder estar en esta atmósfera espiritual de este amor incondicional, de este amor ágape, de este amor que procede de Dios. No lo va a poder ocupar, no lo va a poder hacer, porque no lo entiende, porque es un amor espiritual, un amor que va más allá de que si alguien se porta bien conmigo, entonces yo le doy reciprocidad. De hecho, este amor no tiene nada de reciprocidad. Este amor no tiene me ama, entonces yo lo amo. Este amor se desborda.
este amor se da sin medida, este amor se da de una manera, podríamos decirle, alocada en darlo todo por los demás, pero no solamente por los de casa, sino aún por nuestros enemigos. Eso va en niveles. Recuérdese que en todo, en el Evangelio, en Dios va en aumento. Siempre todas las cosas en Dios van en aumento. La revelación, el amor, la sanidad, el entendimiento, el conocimiento, la santidad, la llenura del Espíritu Santo, los dones, la sabiduría. Todo esto va en ascenso, va en aumento. Siempre, mi amado, siempre va a haber eso, siempre se va a hacer de esta manera, porque Dios va en aumento, siempre va a más, porque Él es infinito, Él no tiene un fin. Por lo tanto, entonces quiero estacionarme en esto, que el amor perdona. Pero me permití poner una versión, ¿verdad?, diferente a la que acabamos de leer, con el fin de que esclarezca este versículo. Con el fin de que podamos aprender un poquito más de este versículo, y dice así. Lo tengo en la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Recuerden que son traducciones, no son paráfrasis, son traducciones, que un compendio de lingüistas estudiados, gente que sabe, ¿verdad?, leer, comprender, transliterar, ya sea el hebreo o el griego, o ambos, para poder dar una versión. No es lo que la persona piensa, sino la idea de trasladar una palabra del griego, del hebreo o del arameo, pasarla, ¿verdad?, a nuestro español directamente. Entonces vemos esto y dice: el amor no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Pero vamos a lo que estamos aprendiendo de hoy, del perdón. No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Eso nos esclarece un poco más, nos da un poco más de visión, porque eso es el perdón. El perdón es no recordar lo que me hicieron, y no porque tenga mala memoria o porque no quiera recordarlo, sino que lo pasa por alto. Simplemente como que lo tacha de su lista y dice: ya pasó, no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Eso es el perdón. Entonces observamos que esa persona que no perdona no tiene ese beneficio de que Dios lo perdone. Y es tan profundo esto, que el enemigo muchas veces nos puede tener agarrados de una falta de perdón. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el Señor no nos perdone. ¿Y dónde me baso? En la oración modelo, que mucha gente se sabe porque se lo dieron como una obligatoriedad o se lo dieron como un castigo, que es: recita 20 Padres Nuestros y vas a estar libre. Eso es un error, porque la palabra de Dios no es castigo, debe de ser trasladada de una manera, ¿verdad?, que aprendamos todos juntos. Entonces la oración modelo dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, que si nosotros no perdonamos, el Señor no va a perdonar nuestros pecados, no va a perdonar nuestros errores, no va a perdonar nuestras rebeliones, no va a perdonar nuestras faltas, no va a perdonar nuestras iniquidades, no va a perdonar absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos soltando, no estamos perdonando. Pero se llega a esta instancia de no perdón porque no ha entendido, no ha recibido ese amor de Dios. Y ese amor de Dios, déjame decirte que no es como que se reciba de: ten 5 pesos o ten este regalo y ya lo tienen. No. Recuerde que en Dios todas las cosas son por fe, todas las cosas son por fe, y por lo tanto, para obtener este amor, tengo que empezar a amar yo, al principio con mi propia fuerza, al principio con ese motivo de querer agradar al Señor, y el Señor va a ir añadiendo de su amor. ¿Por qué? Porque queremos agradarle. La mayoría de la gente dice: Señor, dame de tu amor para perdonar. No, así no es. Debo de perdonar, debo de soltar, debo de entrar en ese ambiente espiritual de perdón, de amor, de soportar, de no recordar esas cosas, para que el Señor me vaya depositando mucho amor. Pero déjame decirle
que aquellos que no se han acercado al Señor verdaderamente, muchas veces no disfrutan de este amor. ¿Por qué digo que no lo disfrutan? Porque no han entendido que el Señor nos ha perdonado tantísimas cosas, pero diario nos perdona multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de cosas que hacemos mal y lamentablemente no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando vamos aprendiendo de la palabra de Dios y déjeme serle franco, ¿verdad? En muchas cosas que en los días sábados hemos estado estudiando acerca de los mandamientos positivos y negativos. En los mandamientos positivos son cosas que debo de hacer y los mandamientos negativos son cosas que no debo de hacer. Por lo tanto, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, son mandamientos negativos. Recordando que no solamente son los 10, sino en el Antiguo Testamento se manejaban 613, pero en el Nuevo Testamento ya son muchísimos más. Porque en el Antiguo Testamento no estaba amarás a vuestros enemigos, pero Cristo viene y lo pone, porque se pensaba que nada más se tenía que amar a los que estaban cerca, a los de la familia, y eso es un error porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, cuando recibimos su salvación, no éramos de su familia, y sin embargo nos amó, nos perdonó, nos lavó, nos limpió, sin ser nada de Él. Así es que Él que quiere mostrar ese amor y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que recordar que el Señor pasa por alto un montón de cosas que hacemos, tantísimas. Entonces, dentro de los positivos y de los negativos, muchos de los positivos se pasan por alto. Y muchos de ellos, ¿verdad? Es honrar al papá y a mamá. Si no se honra, si no se le respeta, si no se le tiene en una estima, déjame decirte que se está pecando. También la Biblia en el libro de Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Entonces, tantas cosas que sabemos que debemos de hacer de manera positiva y no las hacemos, eso trae como consecuencia pecado. Entonces, imagínense cuántas cosas sabemos hacer que son buenas y no las hacemos. Y eso nos causa pecado y por lo tanto el Señor nos perdona. Cuando nosotros ahora vamos al santuario y nos acercamos a ese trono de la gracia y pedimos perdón y nos apartamos. Entonces miren, el amor no se pasa la vida recordando lo malo que nos han hecho, o lo que otros nos han hecho, lo olvida, se acabó, borrón, cuenta nueva y sigue adelante. Entonces miren, le voy a mostrar, por eso le decía que no voy a poder terminar porque quiero mostrarle, hoy como es un día de enseñanza se presta, ¿verdad?, para poder ir leyendo la palabra, pero ir aprendiendo. Ese es el objetivo de los días miércoles, ir aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, miren, en Lucas capítulo 7, versículo 36, tiene como encabezado o subtítulo, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y entonces, ¿verdad?, empezamos a leer ahí y tenemos que entender que los fariseos, pues, era una secta. Secta es una división, no es algo diabólico, no. Bueno, de alguna manera, pero no es como que satanista, vaya. Una secta es una división de cualquier enseñanza. Hay sectas católicas, hay sectas cristianas, hay sectas mormones. Cada creencia tiene sus sectas, se apartan de algún lineamiento. Entonces, los fariseos, siendo judíos, ellos hicieron su secta de israelitas, de judíos, que creían en ciertas cosas, que desechaban otras, pero los fariseos tenían una alta estima dentro del pueblo de Israel. Entonces, este Simón el fariseo, ¿verdad? Vamos a ir estudiando. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, ¿verdad?, este fariseo, maestro de la ley, pero que hacían cosas que nada más les convenían, lo hacían como ritos, lo hacían como de una manera religiosa, no porque les naciera, sino porque así debía de ser, no por amor al Señor, sino por lo veían como una obligación. Entonces le ruega y nuestro Señor, nuestro Salvador, no se niega y entra a la casa de este fariseo. Vámonos al versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38.
y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Para empezar tenemos que observar que una mujer pecadora, y realmente, amado hermano, todos somos pecadores, todos pecamos de diferentes maneras, todos pecamos de diferente índole, pero al final de cuentas pecadores. Muchas veces se piensa que ciertos pecados son peores que otros, y déjame decirte que eso es un error común y un error humano, y que hasta cierto punto ha sido como puesto a los ojos de la humanidad por el enemigo, porque hoy por hoy se piensa que delitos de tipo sexual son como más grotescos o más fuertes, pero déjame decirte que Dios todo clase de pecado lo tiene en la misma categoría. Pecado es pecado. Dios ama al pecador, no ama al pecado. Dios está en contra del pecado, Dios está en contra de todo aquello, ¿verdad?, que va a traer una mancha a nuestro ropaje espiritual. Todo eso que está en contra de lo que Él nos ha advertido. Entonces, Él aborrece el pecado, pero sin embargo ama a nosotros como pecadores, pero quiere que nos alejemos del pecado para que no tengamos más problemáticas. Así es que esta mujer, siendo pecadora, se acerca a nuestro Señor Jesucristo y derrama un perfume, y un perfume muy caro, un perfume que conforme la tradición judía se ocupaba para como un tipo de embalsamamiento, y la mayoría de los judíos se la pasaban juntando para ese momento y comprarse como hoy, ¿verdad? Pocos tienen esa idea o esa, ¿cómo se le puede decir? Esa precaución de comprar, ¿verdad?, un lugar para cuando la gente fallece. Y aquí en México se cree que porque va a comprar un lugar en un panteón, como que le va a ir más mal. No, simplemente fue precavido. Entonces se va juntando, hay lugares donde lo hacen a pagos, hay lugares donde se va pagando poco a poco y de diferente manera. Entonces haga de cuenta que esta mujer ya había terminado de pagar ese perfume y va y lo derrama a los pies de nuestro Salvador. Y no solamente eso, sino que ella consternada, ella con un corazón agradecido, empieza a llorar y empieza a lavarle los pies a nuestro Salvador. Entendamos que se ve como que el pasaje se ve muy simple, pero no lo es. Porque para empezar, nuestro Salvador no tenía hermosura, nuestro Salvador ni rubio, ni acairelado, ni ojos verdes. Era un hombre que no tenía hermosura conforme al parámetro humano. Porque ya cuando lo vemos del lado espiritual, es hermoso en lo espiritual, pero en lo físico no tenía atractivo. Por lo tanto, ¿verdad?, esta mujer no lo estaba haciendo de esa manera. Lo siguiente que tenemos que observar es que estando en Israel, y ellos no usaban hoy como nosotros tenis o zapatos y calceta, no, ellos andaban en guaraches. Entonces téngalo por seguro que, y ahorita lo vamos a ver, que los pies de nuestro Salvador no estaban limpios. Y sin embargo esta mujer estaba a sus pies. Estaba en los pies de nuestro Salvador polvientos, mugrosos, y aún así se acercó esta mujer y estaba llorando y lavándole los pies con sus lágrimas y secándolos al mismo tiempo con su cabello, y a la misma vez frotándolos con este aceite, con este bálsamo, con este aceite muy caro. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo pensó, ¿verdad? Refiriéndose a Cristo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, miren, aquí tenemos que ir aprendiendo que este hombre tenía 0% amor. Y le voy a decir por qué. Aquellos que no tienen ese amor, que no han alcanzado el amor del Señor, aunque sea un poquitito, juzgan de todo. Es que es que aquel, es que esto, es que aquello, es que lo hace mal, lo hace regular, lo hace requete peor, lo hace... Entonces nos damos cuenta que no hay amor. El amor no juzga.
El amor no está de fisgón. El amor, amado hermano, fíjese cómo este hombre dice, esta mujer es pecadora, pero sin embargo él no vio en sí, dijo, yo también soy un pecador. Entonces al momento de estar acusando a alguien, al momento de estar diciendo, es que esto está bien o esto está mal, fulano, perengano está haciendo las cosas equivocadas, entonces se crea una postura de superioridad, se crea una postura de como si fuera mayor, y esto perjudica a la propia persona que lo está pensando. Entonces él estaba ofendiendo a esta mujer, él estaba minimizando a esta mujer y la estaba sobajando como una clase de pecadora, ¿verdad? De no se junte con ella. Entonces mire, vámonos al verso 40 y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, verso 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Recuérdese, uno 500 y uno 50 denarios. 43, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, cuando Cristo le está haciendo estas preguntas, está dando un ejemplo. Y está dando un ejemplo de perdón. Porque déjeme, aquí está. Pienso que aquel a que perdonó más. Entonces Cristo nos está dando aquí en la casa de Simón una enseñanza de perdón. Nuestro Salvador pudo haber dicho, mira Simón, tú eres pecador de esta manera, de esta otra, tú haces esto, y descubrir su alma y su corazón y decirle qué pecados él estaba haciendo para como que bajarlo de su nube y decirle, tú también eres un pecador. Pero como nuestro Señor es bien amoroso, Él es amor, entonces, ¿verdad?, ocupa un ejemplo para demostrarle que a la vista de Dios todos somos pecadores. A la vista de Dios no hay quien sea deudor. Y sin embargo, nuestro Dios nos ha perdonado a todos. En el entendido que aquel que recibe a Cristo como Jesús, como nuestro Señor y Salvador, y se aparta de los dioses falsos, entonces recibe ese perdón, recibe esa bienaventuranza de que el Señor le paga todos sus pecados, le paga todos ¿cómo le puedo decir?, sus ofensas, sus deudas físicas y espirituales, y el Señor, ¿verdad?, queda de aval, él pagó todo, pero cuando alguien recibe a Cristo, se le paga y se le sella toda clase de deuda. Entonces, mire lo que el Señor sigue enseñando acerca del perdón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Pues claro que la veía, ¿verdad? Porque pues él mismo estaba diciendo, es una mujer pecadora. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y no mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Déjeme contarle que ahí en Israel es una tradición brindar agua para que se laven las manos, se laven la cara y se laven los pies, para que cuando entren a la casa de la persona no esté polviento, se sienta cómodo. Entonces este fariseo, sintiéndose aún mayor que nuestro Salvador, no le da esos utensilios, no le da esa facilidad de hacerlo. Y entonces empieza esa comparación del amor del Señor, y entonces le dice, mira, esta mujer me está lavando con sus lágrimas y su cabello. 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces veamos esta enseñanza que nuestro Dios nos está haciendo a través de esta mujer pecadora, de esta mujer que a los ojos del mundo era una mujer que no valía la pena, era una mujer que la criticaban y la juzgaban,
pero nuestro Salvador no. Y sin embargo aquí nosotros observamos que cuando hay amor, entonces uno se acerca con aquel que es pecador. Cuando hay amor se pasa por alto toda clase de ofensas que nos hayan hecho, toda clase de ofensas. Entonces mire, hace este comparativo con el ejemplo y dice, a uno le perdonó 500 y al otro le perdonó 50. Entonces muchas veces la gente no se da cuenta qué cosas nos ha perdonado el Señor, qué clase de personas somos. Y por lo tanto, como no nos damos cuenta, muchas veces pensamos que somos mejores que los demás. Y viene luego el comparativo y dice la gente, es que yo no robo, yo no mato, yo no... Cualquier clase de pecado es abominación para nuestro Dios. Cualquier clase de pecado al Señor no le agrada. Una vez yo me recuerdo de una mujer que en un trabajo que tuve, ella decía, ¿verdad?, que matar a un niño no tenía perdón de Dios. Eso era su expresión. Pero cuando nos acercamos a Dios, claro que es un delito, ¿verdad?, hasta en nuestras leyes, matar a una persona y mucho más a un menor. Pero déjame decirte que el Señor perdona toda clase de pecados cuando nos arrepentimos, es decir, lo dejamos de hacer. Entonces hay muchas clases de pecados, muchísimas clases de pecados, y la gente se piensa que es normal. Pero a los ojos de nuestro Dios, toda clase de pecado es lo mismo. No hay pecado chico ni pecado grande. Se lo pongo con este ejemplo. Alguien roba 5 pesos y uno roba 500 millones. ¿Quién pecó más? Es lo mismo, los dos son ladrones. Entonces cuando entendemos que toda clase de pecado, ¿verdad?, nos trae una reprobación delante del Señor, nos damos cuenta que Él tuvo mucho amor para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para cuidarnos, para transformarnos. Pero cuando no nos damos cuenta, por eso es necesario la revelación de Dios, cuando no nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha perdonado, aun aunque hayan sido, como aquí va a decir, 50 denarios, mire, qué bienaventurados somos. Habrá gente que a lo mejor tuvo una vida peor, digo aparente, porque vuelvo a repetir, pensemos que al llegar a la iglesia, ¿verdad?, a lo mejor una prostituta, una persona que tenía amantes y cobraba por ello, y a lo mejor a la vista de la gente podría ser algo peor. Pero cuando observamos la Biblia y alguien es rebelde, déjame decirte que el Señor reprueba la rebeldía. El Señor aborrece el que no se le obedezca. Entonces cuando lo vemos a la luz de la palabra, mi amado hermano, creo que muchas veces cuando la gente es rebelde, piensa que es un mérito. Cuando la gente no obedece, piensa que es algo bueno, que no se deja dominar. Pero déjame decirte que a los ojos de nuestro Dios es un pecado y gravísimo. Entonces, cuando entendemos que Él nos ha perdonado muchas cosas, entonces es cuando nosotros empezamos a dejar de juzgar, cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para juzgar a alguien, que no tenemos ¿cómo lo puedo llamar? La moral como para decir, es que este de plano estaba mal o este está mal. No, amado hermano, porque nos damos cuenta que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo o hicimos cosas incorrectas y que la única manera de que hubo una transformación es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando entendemos que el amor que Dios nos depositó, entonces nosotros ahora nos corresponde dar ese amor. Dar un amor que traslademos a aquella gente que nos hizo algo. Puede ser la pareja, puede ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, puede ser el jefe de la empresa, puede ser el suplente, puede ser el amigo, puede ser quien sea. Pero cuando hemos recibido ese amor de Dios, todo lo pasamos por alto. Porque entendemos que así el Señor hizo con nosotros. Que el Señor, nuestro Dios, no teniendo ninguna necesidad de perdonarnos, no teniendo ¿cómo lo puedo decir?
Él no tenía que darnos una oportunidad y sin embargo lo hizo. Él no tuvo por qué haber dado la vida de su único hijo y sin embargo lo hizo. Él no tuvo, él no tenía, amado hermano, que tomarnos como hijos y sin embargo nos tomó como hijos cuando recibimos a Cristo y llegamos a ser hechos hijos. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios. Pero, amado hermano, para ser hijo de Dios se tiene que ver un fruto, se tiene que notar qué cosas hacemos. Y la Biblia es muy clara y Cristo les decía, es que ustedes son hijos de Satanás. Y les decía, no, ¿cómo crees? Estás loco. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo resume todo y les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces ahora lo pasamos a si somos hijos de Dios, las obras de Dios haremos. Si realmente somos hijos de Dios y mucha gente se jacta, se vanagloria, presume de decir, es que yo soy cristiano. Y hermano, desde ese momento se está dando uno cuenta que no es hijo de Dios. Porque Dios no es presumido, Dios no es orgulloso, Dios perdona, Dios ama, Dios bendice, Dios es obediente. Hermano, tenemos un Dios tan glorioso. Pero aquel que dice que es hijo de Dios y no hace las obras de su papá, porque aún muchos dicen, es que papá Dios, ¿verdad? Pero no hace las obras del Señor. Entonces no es hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a amar. Pero más allá del amor me va a llevar a perdonar. Es que tú no conociste a mi papá, tú no conoces a mi patrón, tú no conoces, son personas de lo peor, de lo peor. Cuando hay amor, se perdona toda clase de ofensas. Y es muy común, ¿verdad? Cuando alguno de los dos cónyuges falla, en lo económico, en lo social, en algo, a lo mejor en un engaño, no sé. Y el otro cónyuge puede estar diciendo, no, es que es un pecador, esto que el otro. Entonces no hay amor. No ha entendido ese amor que Dios le depositó para perdonarlo. Incondicional y aún por muchos pecados que vamos a cometer en el futuro. No estoy diciendo que pecamos, ¿verdad? Pero muchas veces involuntariamente o voluntariamente se peca. Y aún aunque estamos en la lucha de no pecar, se vuelve a pecar o se cae en otro tipo de pecados, pero sin embargo el Señor con su amor infinito viene y nos abraza. Cuando entendemos esto, mi amado hermano, entonces nos damos cuenta que estamos indefensos ante un amor tan grande. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es trasladar ese amor que Él nos ha traído. Ese amor incondicional. Ese amor, ¿cómo lo puedo decir, mi amado hermano? Ese amor tan glorioso, tan especial, de perdonar toda clase de cosas. Entonces, miren, quiero ir cerrando con esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Libro de Mateo 18, 23. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23, dice aquí: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Déjame decirle que un talento, si no mal recuerdo, un talento era el salario de un mes. Entonces le dio un montón, 10,000 talentos, imagínense nada más. Estamos hablando de 10,000 meses. Parecía peor que don Ramón. Entonces, comenzando, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Era lo que se hacía antes con los esclavos, ¿verdad? Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Recuérdese que antes a un siervo, a un esclavo, cuando tenía hijos, familia, le pertenecían al patrón. Y cuando le pertenecían al patrón, el patrón podía venderlos, podía esclavizarlos, podía regalarlos, podía hacer lo que quisiera. Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces, al ver que este hombre no podía pagar,
Entonces él, ¿verdad?, toma la solución en sus manos y dice, pues véndalo, lo que me regresen, pues ya, va a ser muy bueno, pues me debe 10,000 talentos. Y déjame decirle que esos somos nosotros. Porque cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos deudores. De tal manera que éramos tan deudores que el enemigo aún tenía a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Así es, porque aquí está la palabra. No se podía pagar, entonces se les tuvo que, como la paga del pecado es muerte, entonces al no poder pagar esa deuda de pecado, por lo tanto es de que se le da, ¿verdad?, un acreedor, y este acreedor se llama el enemigo Satanás, el diablo, ¿verdad?, que dijo, está bien, dénmelos en oferta. Y entonces el enemigo se iba a encargar, ¿verdad?, o se encargó de destruir la familia, de lo que tú quieras. Meterlos en problemas, meterlos en adicciones, meterlos de tal manera que esa familia se destruyera. Y eso éramos nosotros. Por eso mucha gente necesitamos predicarle de la salvación de Dios. Porque mucha gente no termina con sus problemas, no termina con problemas en el trabajo, en la casa, en el trayecto. ¿Por qué? Porque está en manos de un acreedor llamado Satanás. Porque como la paga del pecado es muerte, se va acrecentando esa deuda, de tal manera que quien viene a tener la potestad de familias completas, de linajes completos, llega a ser el enemigo. Por eso debía 10,000 talentos, se le hizo un cuento nonón. Entonces, dice aquí el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La única manera de conmover al corazón de misericordia de nuestro Dios, Él es misericordioso, pero es rogándole, pidiéndole, y entender que somos pecadores, que tenemos una deuda. Y entonces este hombre se le postró y dijo, perdóname, pero yo te lo voy a pagar. Entonces, verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánta deuda le perdonó? 10,000 talentos. Toda una vida de trabajo, toda su familia, porque ya la tenía para vender. Le perdonó su familia, le perdonó todo. Y así nosotros somos, amado hermano, nos ha perdonado todo. Aquel que siga teniendo problemas es porque no ha creído que el Señor ha pagado nuestra deuda, no está convencido de que el Señor ha pagado nuestra deuda. Y ahora nuestra deuda ya no es con el acreedor, con el enemigo, nuestra deuda ahora está con nuestro Señor. Por eso dice, te voy a pagar todo. Y no hay manera de podérselo pagar, así de plano, pero Él en su misericordia nos paga la deuda y dice, no pasa nada, yo te perdono la deuda. No pasa nada, y nos perdonó la deuda. Y por agradecimiento le queremos pagar algo imposible, pero, ¿verdad? Él es bueno, y al contrario, Él nos bendice y nos da mucha bendición. Ahora, entonces le soltó y le perdonó la deuda. Eso somos nosotros. Ahora, en el versículo 28 viene algo muy drástico, un cambio de historia. En la misma historia, pero viene un cambio. Entonces aquí, pero saliendo aquel siervo, el que le perdonaba, le acaban de perdonar 10,000 talentos, el que le perdonaron toda una vida, que lo regalaran, los hicieran esclavos, peor y todo, sale, ¿verdad? Y halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. El denario era una moneda muchísimo más chica que el talento, y le debía 100 denarios. Entonces, y él haciendo de él, o sea, lo jaloneó, lo agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Es decir, está el deudor mayor, 10,000 talentos. Ya dijimos que un talento es una moneda, que el talento equivalía a un mes de salario, a un mes de jornal. Vamos a traducirlo así, ¿verdad? A ver si me ayudas ahí con una cuenta. Es vamos a pensar, ¿verdad? Un sueldo de, vamos a ponerle así rápidamente, 10,000 pesos de un mes por 10,000. No sé si me estoy dando a entender, porque son 10,000 talentos. Es decir, que en un mes, un denario, vamos a pasarlo, ¿verdad?, a
aquí hay una calculadora, a nuestra matemática, ¿verdad? Más actual. Y entonces 10,000 talentos son 10,000 meses. Pero pongamos que una persona gana 10,000 pesos mensuales y entonces lo multiplicamos 10,000 por 10,000. Por lo tanto, ¿cómo cuánto viene saliendo? 100,000. 100,000. Bueno, nos resuelven ahí, pero son cuantos no. No cabe esa cifra en el calculador. Es Un millón. Un millón de pesos. Entonces, este hombre que le acaban de perdonar 1,000,000 de pesos, imagínense que ahorita a cualquiera de nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Debes 1,000,000 de pesos. No tengo cómo pagar. Pues entonces tu familia, tu casa, todas tus pertenencias, órale, los voy a vender porque no te alcanza a pagarme el 1,000,000 de pesos. Entonces el Señor, ¿verdad? Se conmueve el dueño de la hacienda y dice, está bien, te perdono el 1,000,000 de pesos. Y entonces viene con uno de sus, digamos, compañeros de trabajo, y le dice, ¿verdad? Oye, y lo empieza a jalonear y a ahorcar y dice, ¿sabes qué? Tú me debes 100 pesos, porque aquí le dice 100 denarios. Tú me debes 100 pesos. Y lo empieza a jalonear y ultrajar, ¿verdad? Y le empieza, págame lo que me debes, dame esos 100 pesos. La cantidad de hermano es un abismo. De 1,000,000 de pesos a 100 pesos. Póngale que a lo mejor 1,000 pesos. Póngale usted 10,000 pesos. No se puede comparar 10,000 pesos a 1,000,000 de pesos. Por trasladarlo a nuestra época, más o menos, ¿verdad? Entonces, miren. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo voy a pagar. El que le debía 100 pesitos, hermano, le decía al que lo acaban de librar de una deuda de 1,000,000, perdóname, ayúdame, dame chance, te lo voy a ir pagando, dame 100 días, de a peso te voy pagando. Yo me imagino que le rogaba, ¿verdad? Entonces, verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Muchas veces, amado hermano, mucha gente, aún cristianos, es así. El Señor nos ha pagado un cuento, ¿no? El Señor nos dice, borrón, cuenta nueva, mira, tus vestiduras limpias, blancas, no pasa nada, échale ganas, hijo, crece, aprende la palabra, ya no cometa los mismos errores, sigue adelante, te bendigo, tú tenías una deuda, ahora yo te doy bendición para que te vaya bien en esta tierra y sobre todo llegues otra vez a la casa espiritual donde yo te estoy esperando en la eternidad. Y el Señor nos bendice, pero muchas veces viene alguien y nos hace un gesto, una mala palabra, una mala actitud, e inmediatamente me las debe. Pero ¿por qué? Si el Señor nos ha perdonado tantísimas cosas. Ahora en la pandemia mucha gente tuvo que bajar sus costos, tuvo que pagar medios sueldos o diferentes maneras porque vino a afectar a todos. Y entonces mucha gente, Dios les perdona tantas cosas, nos perdona tantas cosas, y que nosotros no podamos perdonar, amado hermano, una ofensa. Que nosotros no podamos perdonar un mal comentario, un descuido, un desliz, alguien fue imprudente y nos dijo ahí alguna cosa que no debía decir. Y, amado hermano, necesitamos el amor del Señor. Porque el Señor viene y Él no nos cobra nada y nos paga todo. Y muchas veces nosotros nos dejamos ir por una tontera, hermano. No, es que mi cónyuge no me saludó de beso hoy y me voy a molestar. Hermano, por favor, si el Señor nos ha perdonado tantísima cantidad de desdenes que le hemos hecho, cantidad de cosas que con nuestras propias actitudes lastimamos al Señor, y que dice el Señor, no pasa nada, hijo mío, ven otra vez conmigo, aquí estoy yo.
Muchas veces la gente sigue diciendo, y por muy pecado, por muy ofensa que nos hagan, amado hermano, vamos a pensar en el peor de los casos, mire, me ultrajó, me robó, lo que haya sido, mi amado hermano, no se puede comparar con la deuda que el Señor nos ha pagado. No se puede. El Señor nos perdonó una deuda enormísima. Y la gente, no, es que me hizo esto y me hizo el otro, y empieza a sacar su listita. El tal no tiene el amor del Señor. Y eso es un problema, porque si no hay amor, no perdona. Y si no perdona, mire lo que sucede. Entonces, mas él no quiso, fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor con todo lo que había pasado. Es decir, los otros consiervos, los otros compañeros de trabajo van y le dicen al patrón, el que le perdonó el $1,000,000, ¿verdad? Y nos vamos al 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. Entonces, mire, y la Biblia dice que lo echó a la cárcel y ahí lo echó al infierno. Entonces, eso es lo que, la falta de amor de nuestro Dios va a dar como consecuencia falta de perdón. Al momento de haber falta de perdón, entonces nosotros vamos a hacer como este hombre, págame mis 100 pesos, mis 100 centavos, mi peso porque me acabas de ofender. Y lo que lleva como consecuencia es lago de fuego y azufre. Y no es que yo sea, ¿cómo se puede decir?, negativo o pesimista, o que quiera yo asustarlo, ¿no? Pero eso es una realidad. Cuando no se perdona, amado hermano, trae consecuencias catastróficas en la vida de la gente. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que se está queje y queje de lo mismo de una persona y ya lleva años, no ha perdonado? Y eso le trae como consecuencia una problemática en su alma tan grande que llega el momento de que, mi amado hermano, se amargan y vienen a ser como este hombre que le acaban de perdonar un montón de cosas y él no quiere perdonar unos centavos. Amado hermano, es necesario que empecemos a trabajar, a aprender cómo se ama, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo aguanta, no se queda con nada, todo lo da, se da a sí mismo. Ese es el verdadero amor del Señor, todo lo perdona. Amado hermano, es tan grande el amor de nuestro Dios que Él nos los vino a enseñar, no de dicho, sino de hecho. Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros, sin reserva, sin condición, sin andar ahí diciéndole a los cuatro vientos, ya yo los perdoné a bola de pecadores. Miren, no, hermano, Él se dio, Él no tenía ninguna necesidad de hacer ese sacrificio, Él no tenía por qué habernos perdonado, Él no tenía por qué haber pagado la deuda, Él no tenía por qué bendecirnos, Él no tenía por qué amarnos, Él no tenía ninguna responsabilidad con nosotros. Pero sin embargo, Él le nació dar su vida para mostrar su amor infinito, para mostrar su amor tan grande que tiene para con todos nosotros. Y por de esa manera mostrar al mundo cómo es Él. De esa manera mostrar que así como Él nos ha amado y nos ha perdonado multitud de pecados, multitud de transgresiones, multitud de faltas, multitud de errores, multitud de rebeliones, de pecados, de faltas, hermano, de desdenes hacia Él, muchas veces le faltamos el respeto de muchas maneras, y sin embargo Él perdona y perdona y perdona. ¿Cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no hacer ese perdón y decir, no pasa nada, lo paso por alto, lo olvido? No, nada de que traigo aquí la cuenta desde hace 20 años y me debe esto y me debe el otro. No, hermano, pásalo por alto, perdona, perdónalo. Si no podéis perdonar, entonces, amado hermano, busca ese amor del Señor. Que el Señor sea dándote de su amor inagotable para que podamos tener esa capacidad de perdonar aún a los que nos roban, aún a nuestros enemigos.
Porque, amado hermano, perdonar a los de casa es una obligación. Y perdonar al cónyuge no es que sea muy bueno, es una obligación. Así de sencillo, es una obligación. Es una obligación, mi amado hermano, es una obligación. Perdonar a la gente que nos roba, que nos maldice, que no nos quiere. Hermano, el Señor así lo hizo con nosotros. El Señor hizo eso por nosotros y ha hecho más de lo que nosotros pudiésemos merecer. Y ha hecho más, mi amado hermano. Así es que vayamos aprendiendo lo que es este amor del Señor para que podamos nosotros ocuparlo, para que nosotros lo pongamos por práctica. Y cuando uno ama de esta manera, mi amado hermano, todo va a venir mejor, todo va a venir de mejor a mejor. Así es que vamos a orar y nos despedimos, que el Señor haga la obra. Espíritu Santo de Dios, trae sobre nosotros un bálsamo, trae sobre cada uno de nosotros esa ayuda, Señor, para perdonar, para soltar. Señor, por muy grave que nos hayan ofendido, no se puede comparar con todas las ofensas y todas las malas cosas que hemos hecho delante de ti. Tantas cosas que hemos hecho nosotros, Señor, y que aún así tú nos has perdonado de tal manera que no tenemos excusa nosotros para no perdonar. No tenemos excusa como para no pasar por alto alguna ofensa. Te ruego, Señor, que traigas al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada oveja, de cada persona, Señor, que has puesto tú en este lugar, en esta tu iglesia, y aquellos que están al alcance de mi voz, tú traes, Señor, esa bendición para poder perdonar, para que puedan ser libres y para que puedan, Señor, disfrutar de ese amor inagotable que tienes para con nosotros. Señor, indudablemente tú has tenido un amor tan grande para con nosotros que nos has amado con todos nuestros defectos, nos has amado con todas nuestras pecados, rebeliones, y aún así, Señor, tienes tanta paciencia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar, pero verdaderamente, no solamente de labios, sino que verdaderamente, Señor, de lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón podamos soltar a la gente que nos ha hecho algo. Porque, mi Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo no perdonar a todos aquellos que nos han hecho algo mal? Los bendecimos en el nombre de Jesús, a donde quiera que se encuentren, a donde quiera que anden, hayan hablado mal, nos hayan hecho algo malo, nos hayan, Señor, ultrajado, robado, lo que hayan hecho con nosotros, Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús. No importa, Señor, qué hayan hecho para con nosotros o para nuestra familia, no importa, Señor, lo pasamos por alto, así como tú lo has hecho para con nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos y, Señor, creemos siempre que tu misericordia y tu favor sean con nosotros, te lo rogamos. No te apartes de nosotros, no te apartes, Señor, que tu Santo Espíritu no se aleje de nosotros, sino que siempre esté en cada uno de nosotros y nos cubra de ese amor inagotable. Te damos gracias, te bendecimos y, Señor, te honramos por todo lo que tú eres, tan bueno, tan amoroso, tan piadoso, tan clemente. Tú eres el amor. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes en nuestro programa Preguntas y Respuestas, que lo hemos estado desarrollando ya a lo largo de varios meses, en vivo a través de Facebook Live. Y para todos aquellos que se hayan perdido las predicaciones, las preguntas y respuestas, mi amado hermano, se han estado subiendo a nuestro canal oficial de YouTube, Nación Santa MX, y ahí vas a poder ver la transmisión que se hizo, ya es el domingo, el miércoles o el viernes, donde se te haga más fácil, si en Facebook o en YouTube. Ayúdanos a compartirlo para que llegue a más almas y sean salvas en nuestro Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estamos viendo hasta la próxima. Bendiciones.